Sueño de la Razón, este esfuerzo de transmitir arte en radio. Ya hemos estado conversando en los programas anteriores sobre música con violinistas, sobre historia referente a Justo Armas y su relación con Maximiliano de Habsburgo, si la tenía esa relación. También hemos conversado con cineastas y continuaremos en este aspecto. Este día conversaremos sobre un personaje histórico de nuestro país, me refiero a José Matías Delgado, y para ello hemos invitado al columnista y analista de opinión André Cardona Dabú. Bienvenido, André, ¿cómo te encuentras? Hola, buenas noches a todos, es un gusto estar aquí en la 102.9 con usted en El Sueño de la Razón. Gracias por la invitación. Perfecto, André, que quiero mencionar que precisamente André tiene un nuevo libro que es específicamente sobre este personaje, José Matías Delgado, y este libro es biográfico. Ya hablaremos al respecto próximamente. Antes de esto quiero decir que nuestro invitado ha sido columnista del periódico El Siglo de Guatemala, del periódico Panamá América de Panamá, en El Salvador, columnista de Diario El Mundo y Diario de Hoy. Y antes de pasar al tema principal, deseo consultarte, André, ¿siempre estás enviando tus columnas a estos periódicos y más o menos en qué versa la temática? Claro, siempre estoy colaborando con estos periódicos, casi siempre en política internacional, que es más por mi profesión de relaciones internacionales, pero de repente cuando surgen temas muy culturales, también logro escribir columnas de cuestiones, por ejemplo, del 5 de noviembre o del Día de la Independencia, y de pronto también de mi afición deportiva, que es la Fórmula 1, que también hago mis artículos también en eso. Bueno, eso no sabíamos. Qué interesante. Sí. También has sido traductor de prensa internacional, específicamente de un periódico de Japón. Coméntame sobre ese aspecto de tú. Fue una gran experiencia el año pasado. Trabajé, el proyecto era nada más una semana, con el periódico de Asahi Shimbun, que es el periódico más leído allá en Japón, como decir aquí, qué sé yo, el Diario de Hoy, la prensa, no sé. Así es. Entonces allá en Japón ellos tenían muchísimo interés de cubrir el traspaso de mando presidencial del 1 de junio. Iba a venir un periodista japonés y ellos tienen oficinas en América, pero no tienen en Centroamérica, y el que iba a venir era el de Estados Unidos y no podía español para nada. Entonces me buscaron por ahí y yo fui traductor de él de inglés-español, valga la aclaración, porque yo japonés casi que nada, solo Konnichiwa. Entonces vino y estuvimos en esa experiencia una semana, anduvimos en diferentes lugares, entrevistas a diferentes personajes, y fue una gran experiencia, la verdad, para mí. Nunca había trabajado con un medio de tan lejano país, totalmente de una cultura totalmente diferente, sí. Exacto. Veamos, para iniciar sobre el tema, deseo consultarte, ¿han habido otros libros biográficos sobre Matías Delgado, André? ¿O solo los historiadores los han enmarcado dentro, digamos, de la historia de la independencia, al personaje específico? En ambos casos, porque por ejemplo Meléndez Chaverri, que es de los más representativos, que habla justamente solo de José Matías Delgado. Jorge Lardey Larín, que se concentró también mucho en la figura del prócer, y también hubo otros historiadores que se concentraron en hacer libros, como usted lo dice, en temas muy generales, pero citando siempre a la figura del prócer de forma breve, pero no eran libros tan específicos. Yo diría que el que me antecede es el señor Meléndez Chaverri. Ok, es decir que digamos que tendríamos este libro de una forma muy especial y particular que está próximo a presentarse, es así, claro, ¿verdad, André? Claro, así es. Entiendo que una de las motivaciones para investigar y escribir el libro es precisamente la cercanía que tú tuviste con los descendientes de José Matías Delgado. Háblanos al respecto en el sentido de que sobre los objetos a los que pudiste llegar, los documentos que pudiste obtener y cómo esto te motivó a escribir el libro. Sí, bueno, en primer lugar, conozco a la familia Delgado. Ellos vienen de la línea de don Manuel Delgado, hermano de José Matías. Dado que José Matías era presbítero, claro, entonces no podía tener hijos. Entonces don Manuel Delgado, ellos son muy amigos míos, conocen la historia del prócer de generación en generación, y ellos han conservado objetos personales que tenía el prócer, tanto él como sacerdote, algunos escritos,
el himno patriótico de José Matías Delgado, ellos conservan las notas musicales, entonces ellos han ido conservando todo eso en el tiempo y eso me animó de verdad a empezar a hacer mis investigaciones más, porque igual en el colegio no nos dicen más allá, solo bueno el 15 de septiembre de 1821, pero no se ahonda más, el sistema educativo no profundiza más en qué fue lo que sucedió de 1811 a 1821, o sea, solo se concentran del 21 para adelante. Entonces yo siempre tenía esa duda, desde que era muy joven, hasta que hace 2 años aproximadamente comencé a tomarme en serio las investigaciones, ya no así ocasionalmente, sino que un día dije, bueno, me senté y dije, no, esto tiene que ser ya un proyecto de vida. Y arranqué y ya nunca paré. Comencé a entrevistar a mucha gente y aquí estamos. Aquí están. Entendería que, digamos que esta oportunidad que tú conocieras a los descendientes de Delgado, no necesariamente lo han tenido los otros historiadores, ¿no? No, bueno, que yo sepa, sí no. Es una oportunidad. Sí, no, que yo sepa, no. O sea, los historiadores, sé que algunos, por ejemplo, Pedro Escalante Arce, conoce a los Delgado, pero no sé qué tanto, pues. Y los demás, desconozco qué relación tendrían, pero pues tengo mi duda, ¿verdad? Porque los objetos personales les pertenece veramente a la familia. A la familia, sí, eso es muy importante. También hubo una presentación el año pasado en Rusia sobre la independencia de El Salvador y específicamente también sobre Matías Delgado. Amplíanos sobre esta trascendencia de este tipo de eventos. ¿Cuál fue tu participación en el sentido, tu incidencia sobre esa presentación? Y que entiendo que también te motivó un poco a continuar con el libro. Sí, esto marcó definitivamente un antes y un después en mi vida, tanto personal, profesional y literaria, porque la noche del 5 de noviembre del año pasado, por iniciativa de la parroquia de la Merced, yo estuve en un evento que organizó la alcaldía de San Salvador. Me invitaron para dar una reseña histórica del prócer. Me fui a dormir tranquilo, fui a un programa de radio ese día, el 6 de noviembre, pero ese día en la tarde, unos amigos de Cancillería me dicen, mire, fíjese que la Embajada de El Salvador en Rusia va a hacer un evento conmemorativo del primer grito de independencia. Yo estaba brincando de alegría, yo dije, por Dios, ¿hasta dónde anda José Matías Delgado? Entonces ese mismo día yo les colaboré con bibliografía, entramos en comunicación con la gente de nuestra embajada allá en Moscú, y el 12 de noviembre, que casualmente ese día se celebra el fallecimiento de José Matías Delgado, yo dije, bueno, un favor divino. Ese día se conmemora el fallecimiento del prócer, se hizo allá en Moscú por iniciativa del Centro Cultural Iberoamericano con la Embajada de El Salvador en Rusia, un evento que se tituló San Salvador, cuna de la independencia centroamericana. Y eso definitivamente marcó mi forma de ver el libro. Yo dije, este libro tengo que meterle turbo, ¿verdad? Entonces, en el evento asistieron 2 importantes académicos. Yo estaba impresionado porque aparte de nuestro embajador, Bernal, a la par había una traductora, pero a la par del embajador había por aquí tengo el nombre, había un historiador ruso de apellido Kochchev. Él es investigador del Instituto Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia. Qué interesante, ¿verdad? Entonces alguien que no es cualquier, ¿verdad?, personaje. Claro. Y también estuvo Elena Yulieva, que ella funge como profesora de Derecho Internacional y profesora de la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia. Entonces ella me pareció muy interesante porque ella contó en su discurso que vivió en El Salvador durante unos 2 o 3 años y ella pudo conocer de primera mano la historia de nuestro país. Entonces eso marcó un antes y un después de mi libro. Yo dije, bueno, mi libro esto va a tener una trascendencia enorme. Me apuré con eso para salir a buscar los patrocinadores, pero eso siento que fue como el motivante final de lo que ya venía yo teniendo con la familia Delgado y mis entrevistas, lo que marcó ese salto que necesitaba para terminar de hacer el libro, definitivamente. Porque yo digo, no todos los días se tiene un evento de nuestro país en un país tan lejano y totalmente diferente culturalmente hablando como Rusia. Exacto. ¿verdad? Totalmente. Exacto.
Entonces yo dije, esta definitivamente es una gran oportunidad para el libro y para la figura, no solo de José Matías Delgado, sino que de todo el conjunto de los próceres. Claro, y de la historia de El Salvador, claro, que se esté presentando en esos lugares. Claro. Desde ese punto de vista, André, quiero agradecerte porque hayas aceptado la invitación, porque será una de tus primeras entrevistas y primicias para la presentación del libro, que ya nos explicarás posteriormente cuándo pretendes tú presentarlo. Vamos a ver, vamos a entrar en materia un poco en este sentido. Tú mencionas en tu libro que Delgado fue la cabeza de un movimiento cívico que inició desde 1808. Coméntanos qué has investigado sobre estos inicios del movimiento para la libertad en El Salvador. Sí, bueno, en la parroquia de la Merced hay un libro que, bueno, es como actas parroquiales, ¿verdad? Se logra ver más o menos con la letra, dado que ya tiene más de 200 años de esa tinta, claro, ya tiene más de 200 años, de que por ejemplo, los Aguilar tuvieron muchísima influencia en Delgado, tal como se ve, los historiadores lo han manifestado. Y en ese momento, en 1808, 1809, quitan a Aguilar de la Merced porque consideran que era alguien muy peligroso, era alguien muy agitador. Y ponen a José Matías Delgado creyendo de que todo iba a estar genial y todo iba a estar relax, más no sabían que iba a ser el líder del movimiento. Así es. En 1811 él decide reunirse con todos los que aparecen ahí, los hermanos Aguilar, los Arce, todos los que se saben, para poder hacer este levantamiento. Yo creo de que él, en la noche del 4 de noviembre, tal como los historiadores y algunos escritos lo han dicho, él estaba ya muy decidido a hacer el famoso campanazo del 5 de noviembre del día siguiente. El día siguiente, contrario a lo que ciertas versiones han manifestado, él estaba aquí. Hay historiadores que dicen que él estaba en Guatemala, otros dicen que estaba enfermo y no tocó el campanazo. Sí, precisamente, otros dicen que nunca tocó las campanas. Sí, no, o sea, lógicamente en el acta parroquial no va a decir toqué las campanas, sí, o sea, pero lo que sí se comprueba es de que él sí estuvo aquí el 5 de noviembre de 1811 en la madrugada, en la famosa madrugada a las 4 de la mañana. Él celebró una boda tempranito en la Merced, ahí está. De hecho, en mi libro yo expongo esto y eso es lo que le da vida a la fecha. El movimiento en sí no es como lo que nosotros imaginamos, que vienen todos con cohetes de vara y no, o sea, fue un movimiento insurgente de esa fecha. La única manera de comunicar o de poder convocar, por así decir, a la gente en ese momento eran las campanas, dado que no había WhatsApp, no había Facebook, no había Twitter para decir convoco a esta hora. Entonces ese fue el único medio que usó Matías Delgado. Luego de ese momento tan histórico, él sufrió mucha persecución. Yo lo dije en el discurso que hubo en el evento de la alcaldía el año pasado. Él estuvo amenazado de muerte muchas veces. Mi amigo historiador de la Academia de Historia Militar, el que está en el Museo del Cuartel Zapote, el de Pedro Orellana, él decía de que siempre él estuvo amenazado de muerte y él nunca tuvo miedo, y eso fue lo más heroico. Luego de ese momento, en el proceso de los 10 años, él sufrió muchas torturas, estuvo encarcelado en Guatemala. Poco se sabe de eso. Ya vamos a hablar de eso. Ahí tengo una pregunta específica al respecto. En este momento, estimado André, nos vamos a ir a la primera pausa del programa. Estimados amigos, estamos conversando sobre el libro biográfico de José Matías Delgado, de nuestro invitado de este día, André Cardona Dabú. Ya regresamos. Estás escuchando en Radio 102.9 El Sueño de la Razón, Arte en Radio, con Krishna Manuel Elías. El informativo radial con mayor cobertura a nivel nacional se llama Realidad ante Todo, con los datos actualizados sobre el COVID-19. Escúchalo en cadena de lunes a domingo a las 6 de la tarde, en cualquiera
las 12 estaciones del grupo radial más importante en todo el país. Grupo Radial Samix. Informativo, realidad ante todo, responsabilidad, profesionalismo e inmediatez. Sigue disfrutando de El Sueño de la Razón, Arte en Radio, aquí en 102.9, a tu estilo. Bien, estimados amigos, estamos de regreso nuevamente en el programa El Sueño de la Razón, tratando de transmitir arte y cultura a través de las ondas de la radio 102.9. Estoy con André Cardona Dabú conversando sobre el libro biográfico pronto a salir de su autoría, sobre José Matías Delgado. Estimado André, muchos mencionan que los criollos se aprovecharon de la situación de debilidad en aquella época de la corona española por la invasión de Napoleón Bonaparte a España, en esas fechas de los movimientos independentistas aquí en Latinoamérica, pero tú indicas que las desigualdades sociales provocaron el descontento. ¿Cómo se pueden conciliar estos dos temas, André? Yo creo de que el movimiento libertario en el país tuvo mucha influencia de la Revolución Francesa y lo que también había pasado en Estados Unidos. Sí. Yo sí no soy tan amigo de empezar a juzgar si eran de aquí o de allá. Fueron ciudadanos muy valientes, independientemente su condición, digamos, racial, si eran criollos o no. Yo creo de que la historia aquí yo creo que podría ser un poco menos, por así decirlo, menos discriminativa de la figura de ellos. Yo en lo personal, si ellos tuvieron muchas rencillas, sí, tuvieron mucha determinación. En ese momento en la provincia, por así decirlo, porque éramos una provincia, existían ya muchas desigualdades, el pago de tributos ya era totalmente excesivo, y eso fue lo que motivó a este grupo de personas, independientemente de la clase social que fuera. Así es. Para poder organizar este movimiento. Yo realmente creo de que la historia aquí debe de hacer una reconciliación y más que todo una reconsideración, porque cuando uno escucha eso lo ve con cierta como mezquindad al grupo de los próceres, como que ellos, ¿qué tenían que hacer ahí siendo ellos de una, porque hay que decirlo, de una privilegiada clase social? Nadie se lo quita. Así es. Pero yo creo que más bien hay que valorar el acto que ellos hicieron, la determinación que ellos tuvieron y que pensaron siempre en la gente, porque al final ellos no se iban a independizar por un entretenimiento. Ellos tenían ya un objetivo claro, que era liberar al país de una presión que venía ya totalmente decadente, y de una corona que ya estaba en decadencia desde Europa y que se reflejaba en América Latina. Así es. También tú mencionas que lo trascendental del libro, ya dijiste algo al respecto, es la madrugada del 5 de noviembre de 1811. Explícanos a profundidad por qué. Sí, bueno, por lo mismo que venía diciendo, o sea, hay varias versiones que dicen que él no estaba acá, que él estaba en Guatemala, otros decían que él estaba enfermo, y todo lo contrario, ¿verdad? Todo lo contrario. Él de hecho celebró esa boda. Yo, bueno, mando un saludo, creo que me va a escuchar mi amigo Federico Hernández, ex ministro de Cultura. Con él fuimos a finales de noviembre del año pasado a La Merced. Él tenía esa inquietud de ver ese libro. Ajá. Y sí, efectivamente celebró la boda. Sí, fuimos a ver y revisamos página por página, porque el párroco de La Merced es muy amigo mío. Ah, muy bien. El padre Irineo Calleja, le mando un gran saludo. Él me prestó el libro y todo, y ahí vimos, sin mentir, con Federico nos tardamos casi hora y media, revisando página por página, a llegar al 5 de noviembre. Claro, el libro termina hasta por ahí 1814 aproximadamente, termina el libro que le estoy mencionando. Es como actas, sí, como, claro. El padre tal vino este día, sí. La verdad. Entonces, constatamos en ese libro que sí, efectivamente, el 5 de noviembre de 1811 sí estaba acá José Matías Delgado. Claro, vuelvo a decir lo mismo.
tiene más de 200 años el escrito. Entonces se tiene que ver con un detenimiento exhaustivo, si es posible hasta con lupa, porque en ese momento, claro, no habían lapiceros como hoy, había pluma. Sí. Entonces la tinta ya se ve muy decolorada. Y son libros que yo digo que son patrimonios culturales, ¿verdad? Hay que Claro. cuidarlos. No estarán digitalizados todavía. No creo que se permita, por lo mismo que es un patrimonio. Y las hojas ya están totalmente delicadas, sí. Qué interesante. Veamos, tú también entendería que mencionas cómo influyeron los demás próceres de Delgado. Hablando de Federico, ¿él es familiar también de los Aguilar o no? ¿Es descendiente? Sí, es descendiente. De hecho, ese día hablamos de eso, de los hermanos Aguilar. Por eso fue que él hizo esa broma, de que habían quitado a Aguilar, a Nicolás, y mandaron a José Matías Delgado pensando que todo iba a estar más calmado, más no sabían lo que se venía encima, ¿verdad? Interesante. Sí. ¿Y cómo influyeron los demás próceres en Delgado? Bueno, los Aguilar y más que todo el hermano don Manuel Delgado lo animó muchísimo. Los familiares de Delgado siempre sostienen que don Manuel fue de las columnas, digamos, que animó al prócer a irse, por ejemplo, a Guatemala a preparar el derecho. Fue de las personas más importantes en lo que hoy se conoce como la Iglesia del Rosario. Y los hermanos siempre estuvieron ahí. Y hermanas, porque tuvo hermanas también, pero también los Aguilar tuvieron muchísima influencia en sus decisiones y en su ímpetu de liderar este movimiento. De hecho, los Aguilar, yo diría que también son líderes a la par de Delgado en este movimiento. Arce, sin desacreditarlo, también estuvo ahí. Pero los Aguilar tenían muchísima cercanía con Delgado, y eso no lo digo yo, está en los libros de historia y lo pude comprobar en los escritos de la Merced, y esos los historiadores lo saben, pues. Interesante, André. Ya mencionaste algo, pero quisiera que profundizaras en esto sobre el encarcelamiento de Delgado en Guatemala. ¿Cómo sucedió? Sí, bueno, cuando la capitanía, porque en ese momento estábamos regidos por la capitanía, consideró que esto era un acto de sublevación, lo que sucedió el 5 de noviembre, y que también hubo otros movimientos, porque no solo ese movimiento, hubo movimientos en Honduras, en Nicaragua. Cuando en ese interintel, digamos, 1813, 14, por esos años, fue juzgado en Guatemala por delitos de, digamos, por así decirlo, lo que hoy se conocería como sedición, como incitar al desorden público. Y estuvo preso allá. Desconozco exactamente la cantidad de días, pero no fue mucho. Sé que Francisco Morazán, porque los Delgados lo han dicho, Francisco Morazán fue un gran cooperante para su liberación y que también viniera a hacer los movimientos acá. Entonces se puede ver cómo la historia, digamos, Delgado siempre estuvo ahí, al frente, pensando en el país. Yo creo de que fue demasiado injusto, pero lógicamente las leyes de esa época eran regidas por España y teníamos que someternos a ellos. Y lógicamente ahora, si yo lo veo desde el ángulo de gobierno español, o sea, si yo fuera ahorita el rey de España ahorita, y sale un sacerdote salvadoreño diciendo libertad, pues claro que nos va a caer mal, pero yo creo que los salvadoreños tenemos que valorar ese momento, y no solo los salvadoreños, los rusos lo ven como Centroamérica. Entonces los centroamericanos tenemos que valorar ese momento. Sí, y esa figura además de José Matías Delgado, porque por eso se mencionaba antes en la televisión, yo recuerdo cuando tenía 8 años, cuna de la independencia centroamericana, y es a raíz precisamente de este personaje que es lo que tú has descrito en tu libro. Claro. O sea, se titula José Matías Delgado, nuestro libertador, porque lo fue. Yo cuando estuve trabajando con el japonés, le enseñé la Plaza Libertad, y en la Plaza Libertad, quizás pocos lo saben, en la parte de atrás está José Matías Delgado.
ya de una forma muy deteriorada por los años, lógicamente. Esa plaza fue en 1911, ya tiene más de 100 años. Sí. Y entonces yo le dije, él es José Matías Delgado, es nuestro padre de la patria, es nuestro libertador. Entonces el japonés se quedó como asombrado y tomando fotos y eso. Entonces yo me puse a pensar, bueno, es como que le dijéramos a los japoneses, desconozco el héroe que ellos tengan, que no existe su héroe. Se molestaría, lógicamente. Así es. O un mexicano decirle, mira, yo creo que Pancho Villa es mentira, es una fábula. Sí, se molesta. Sí. Rompemos relaciones diplomáticas con México, creo yo. Tu libro, hablemos en este momento, tu libro todavía tengo una serie de preguntas por consultarte, pero ¿cómo has proyectado presentarlo? ¿Para cuándo aproximadamente? ¿O en qué proceso está en este momento? Bueno, lo tengo ya en mis manos, los primeros 300 ejemplares. Tengo que reestructurar todo a causa del coronavirus. Así es. Tuvo que haber sido a fines de abril. Iba a ser con gente, lógicamente. Iba a haber casi 50 o 60 invitados. Pero por la pandemia tengo que comenzar de cero. Y lógicamente tengo que reducir la cantidad de personas. Claro. Algunos me han recomendado quizá hacerlo virtual. Yo creo que el mundo en que vivimos ya es virtual. Entonces ya no hay necesidad de irme a un lugar e invitar a la gente. Sí. ¿Verdad? Sería de planificar bien. Yo diría que lo más importante era escribirlo y tenerlo. Y tenerlo, que ya está. Sí, ya está. Ahora lo que queda, siento que son más detalles más de forma, ¿verdad? ¿Dónde va a ser el lanzamiento y cuándo? Yo creo que ahorita, porque todavía nos encontramos en las fases de reapertura económica. Así es. Tengo que dejar un tiempo prudencial a que la gente logre entrar a sus oficinas, respire un poquito, para luego ya hacer el debido lanzamiento, para que la gente pueda tener su cabeza bien enfocada en esto, porque ahorita, digamos, en julio va a ser imposible, porque todavía vamos a estar en las fases de reapertura y la gente está totalmente de cabeza en eso. Yo quería hacer dos apreciaciones del libro. En tu portada tienes una pintura de este chileno muy reconocido en el ámbito pictórico del Salvador, Luis Vergara Ahumada, y me dijiste que te costó un poco lograr que esa fuera la portada. Para mí sí es, también creo que fue digamos, muy acertado conseguir esa imagen para colocarla en el libro, aunque todos conocemos esa imagen. Pero cuéntame por qué te costó. Yo no quería la imagen que todos conocemos, en los cromos, de la que sale con la mano levantada. Exacto. Y todo. Porque dije, bueno, todos los demás ahí alrededor. Sí, no, yo dije, bueno, entonces si la gente ve eso, van a decir que es un pasquín escolar, ¿verdad? Entonces esto es un trabajo muy profesional. Y yo siempre había tenido esa duda que qué se había hecho el cuadro del prócer que está en Casa Presidencial. Así es. Porque ya no está. Entonces, no, dice la gente, pero sí ahí está. Entonces yo me metí a averiguar con mis amigos de Casa Presidencial y sí, ahí está. En el mismo salón que está Monseñor Romero, nuestro santo, está Gerardo Barrios y está Delgado en otra pared, solo que ya no sale enfocada. Entonces yo dije, bueno, entonces ahí está. Entonces, ¿cómo hago ahora? O sea, tengo que tomar esa foto, pero no solo la foto está en internet, pero no puedo yo ponerla en mi libro sin antes pedir permiso de derechos de autor, ¿verdad? Porque mi libro es sumamente profesional y tengo que hacer todo en orden. Entonces así fue, pedí los permisos con Casa Presidencial. Fue realmente una larga espera, porque todas las oficinas de gobierno pasan por 10.000 escritorios, ¿no? Hace una carta uno y lo ve otro y otro y otro y otro. Entonces tuve que esperar, pero presioné. Me iba a meter casi que todos los días a Casa Presidencial a averiguar si ya estaba la carta. Creo que sí, de veras, disculpa si me está oyendo, los hostigué, porque de veras iba todos los días para saber si ya estaba esa carta. Al final que lo logré y todo, pero yo estaba enamorado de esta imagen, porque es una imagen no tan religiosa, pero tampoco tan desordenada. Para mí esta pintura a Vergara le quedó nítida, y yo dije, esta tiene que ser la portada. Y yo estaba, porque todo el mundo me decía, está vos cerrado a que esa sea. Y yo yo quería esa porque realmente es mi libro y yo sé lo que a mí me ha costado. Y yo decía, bueno, esta tiene que ser, porque la gente al ver esto
le va a resultar bastante llamativo, porque no es una imagen como las que conocemos, una imagen común. Entonces eso siento que va a ser como el primer atractivo de lo que ya tiene adentro. Entonces uno de entrada dice, bueno, este libro no es uno del montón, y eso es lo que yo le apuntaba. André, otra apreciación que tengo de tu libro es que precisamente el prólogo está escrito por el amigo David Escobar Galindo. Sí. Y eso es muy importante, ¿no? Que él haya tomado, me imagino que leyó tus escritos para poder hacer el prólogo, como hacen todos. Y quiero dar lectura, solo para no matar el libro, a las primeras 3 líneas, porque es una mente brillante, ¿no? La de David. Y dice así: hay seres humanos que por su desempeño ejemplar en la existencia propia y por su legado meritorio en el servicio a los demás, se ganan un puesto intocable en el vitral de la memoria colectiva. Qué bonitas las palabras que pone David Escobar en el inicio del prólogo, y más adelante escribe lo siguiente: José Matías Delgado es el gestor principal del nacimiento de nuestra república. Su misión inicial marcó todo el desenvolvimiento de la gesta independentista centroamericana. Bueno, un saludo, esperamos que nos esté escuchando David Escobar Galindo, pero un saludo al maestro. Es también muy importante, ¿no?, que él haya escrito tu prólogo. Sí, yo desde el colegio leía sus poemas. Yo siempre decía, algún día espero conocerlo. Cuando yo esté más grande, espero conocerlo. Los Delgados son muy amigos de él, muy amigos. Muy bien. Entonces, don Ricardo, que es uno de ellos, porque el más cercano conmigo, don José Carlos, que es el mayor de esa línea, de la 6ª línea de descendientes. Ok. De Delgado. Yo te iba a preguntar qué sería de Manuel, ¿verdad? Porque como de Don Manuel. de don Manuel, pero sería, ya de 6ª mejor ya no. Sería Sí, nieto. pues Sí, entonces don José Carlos tiene un hermano, don Ricardo, a quien ambos mando un fraternal saludo. Y don Ricardo fue un importante colaborador para que el doctor Escobar Galindo me recibiera. Le presenté la propuesta, él accedió rápidamente, pues él es un hombre de letras totalmente. Entonces, digamos que se lo dije hoy y el prólogo me lo tenía ya el siguiente miércoles. Entonces yo dije, este hombre es brillante, ¿verdad? Sí, y solo con leer las primeras 3 líneas, como di lectura, se ve la brillantez de Sí, su mente. a mí lo que me marca, cuando dice que es el vitral de la memoria colectiva, porque coloca al prócer como algo muy relevante. Entonces yo, ya con los meses, cuando yo seguía escribiendo el libro, yo sabía que sí era totalmente relevante que David Escobar Galindo hubiera colaborado en este libro, pero cada día lo aprecio más, porque por ejemplo en un café que estaba yo en el centro el año pasado, que todavía no existía esta locura del coronavirus, este café tenía libros nacionales de literatura nuestra, y la gente buscaba mucho a los de David Escobar Galindo. Entonces yo decía, qué importante. Yo sé que es un hombre bastante importante en las letras. Yo soy apenas, digamos, como un principiante en esto del mundo de la literatura, pero él ya es un doctor en esto de la literatura. Entonces me alegra, porque eso también constituye como un relevo generacional. Alguien que ya tiene muchísima experiencia en las letras, con alguien que sería mi primer libro, pero él le da la relevancia a este tema, no solo porque él haya sido rector de la universidad que lleva el nombre del prócer, sino que porque él constituye digamos, como una parte elemental de las letras de nuestro país. Yo diría que todos los escritores lo conocemos, y eso es muy importante. Por supuesto, él es el Premio Mundial de Poesía Mística del doctor David Escobar Galindo. Un saludo nuevamente, y ahorita nos vamos a ir a la segunda pausa del programa, André. Ya venimos para seguir conversando sobre este interesante tema. Nuestro invitado de hoy es André Cardona Dabú. Ya regresamos, estimados amigos. Estás escuchando en Radio 102.9 El Sueño de la Razón, Arte en Radio, con Krishna Manuel Elías. Seamos salvadoreños responsables, mantengamos el distanciamiento físico, pero que eso no nos impida estar cerca de las necesidades que tenga nuestro prójimo. Cuidémonos cada uno y cuidémonos entre todos. Este es un mensaje de Radio 102.9. Sigue disfrutando de El Sueño de la Razón, Arte en Radio,
aquí en 102.9, a tu estilo. Estimados amigos, estamos de regreso nuevamente en el Sueño de la Razón, conversando con André Cardona Dabú sobre este libro, que es un libro biográfico sobre José Matías Delgado. Estimado André, tú has mencionado anteriormente que defines en tu libro lo que no se sabe del prócer. ¿Qué es lo que no se sabe del prócer? Bueno, como el libro me concentro más en la figura de él como persona, que muy pocos libros hablan de él como persona, o sea, casi todos los libros hablan de la figura del movimiento. Como político, en Sí, realidad, ¿no? Correcto, pero yo me centro a hablar más, por ejemplo, hay una parte que hablo con don José Carlos Delgado, entonces hablo ahí lo que yo hablé con él en relación a ese tema, hablo del himno patriótico que el prócer tenía, hablo del escudo también, el escudo que la familia tiene, que son un conglomerado de 3 familias, Delgado, León y Guzmán, que eran las 3 familias que antecedían al prócer, dado que su papá era don Pedro Delgado y su mamá Ana María de León. Okay. Entonces ambas familias con los Guzmán pusieron un solo escudo, es muy bonito, y el escudo también tiene como un toque, digamos, de la época. Por ejemplo, hay frases en latín, entonces es más de esa época. Y me fijo más en eso. El libro tiene ese toque, digamos, familiar de los Delgado, mezclado con lo del movimiento. Entonces eso es lo que quizás podría llamar la atención al lector, dado que el lector no conoce ese tipo de cosas que tú estás mencionando. Correcto. Exacto. Correcto. ¿Tendrás proyección de dónde se encontrará el libro posteriormente? Todavía no sabemos esto, Sí, ¿verdad? bueno, yo voy a anunciar quizás por medio de usted también y en las redes. Por supuesto, claro. Dónde va a ser el lanzamiento. Yo aspiro que estén en las librerías de los centros comerciales. Lógicamente la nueva normalidad, ojalá que no nos afecte tanto con los centros comerciales, digo yo. Pero tengo proyectado también tenerlo en un café, que es un coffee shop, aquí en la ciudad. Yo lo voy a adelantar también en su momento, para que la gente aproveche también echarse su cafecito, quizás muy el bien, libro. buena idea, perfecto. ¿Verdad? Así que voy. André, tú has definido en tu libro, me puedes corregir, que Delgado se convirtió en un personaje muy querido por la gente luego del movimiento. ¿Qué te refieres con esto? Sí, bueno, eso surge porque, vuelvo a decir, mi amigo de la historia, de la Academia de Historia Militar del Museo del Cortal Zapote, siempre me decía, mire, Delgado lo defendían los ladinos, las personas, los citadinos, les ponían las sillas en las aceras para que él se sentara. Okay. Entonces, ya esos datos, sí, lástima, yo hubiera querido recopilar datos de esa época de gente que ha guardado esos relatos, pero no llegué a ese feliz término. Pero sí estoy seguro que sí pasó, sí pasó. Lardey Larín, yo no, lógicamente él ya murió, lógicamente, pero yo sé que él tenía también una especial atención con esto del tema del prócer y la gente que lo seguía. Entonces, yo vuelvo a decir lo mismo, mal haría la historia en ignorar esto y por supuesto, y en colocar una figura de Delgado que probablemente no era tan así, era muy querido por la gente. Y vuelvo a lo que comenzamos, lo que me sorprende de todo esto, lo del evento en Rusia, que el ruso estaba muy informado de José Matías Delgado. André, ¿nos podrías conversar sobre la casa del prócer, de este prócer Matías Delgado? Sí, esa fue otra experiencia y lo relato en el libro. Ajá. Bueno, está atrás de la iglesia del Rosario. Okay. Con esto de que el turismo ahora ha bajado, ¿verdad? Para el centro histórico, que ha quedado muy chévere. Bueno, hoy quién sabe, con esto de la pandemia, ¿verdad? A ver si el turismo se va a ver mermado, ¿verdad? Con esto del coronavirus. Pero la casa está justo atrás de la iglesia del Rosario. En el libro hay relato cómo fue que iba a ir a esa casa, porque lógicamente yo no me esperaba un rótulo o una estatua del prócer afuera de ella. Uh-huh. Lógicamente, ella estaría bien achicharrado, dado que es bronce. Entonces lo hallé y sí, sigue siendo una casa, hoy es un local comercial.
pero se conserva, yo creo que también es un llamado a las autoridades y también a los automovilistas, pero que busquen un parqueo seguro, no vayan a parar en el semáforo viendo. Hay un rótulo, se ve como que es un planchón negro, y ahí dice que ahí vivió el cura provincial de la ciudad, dice el año 1808, y casualmente Jorge Lerda y Larín en ese momento era presidente de la Academia Salvadoreña de la Historia. Entonces, qué interesante. No, perdón, corrijo. Jorge Lerda y Larín era tesorero y el presidente era Hermógenes Bonilla, si no me equivoco, Hermógenes Alvarado o Bonilla, uno de esos dos apellidos. Y esa placa fue en 1971. Está afuera de la casa. Está sobre cabal intersección de la 4ª calle Oriente y la 8ª avenida Sur. Está en buen salvadoreño justo atrás de la iglesia Rosario. Pero, pasando como 4 cuadras después del mercado ex cuartel, ¿verdad? Perfecto. Al lado izquierdo, en una casa de esquina. Perfecto, así entendemos perfectamente. Ahora, como bien cultural, entonces, es un comercio en este momento. Sí, es un local comercial. Hay una farmacia, hay salón de belleza. Bueno, se debería de retomar, ¿no? Sí, era una casa muy grande, pero la fueron como partiendo en locales, ¿no? Como han hecho en todas las casas del centro. Sí, yo el año pasado hablé con la gente del MUNA, me recibieron. Recién habían entrado la gente de las nuevas autoridades de cultura. Les hice ver lo que yo había visto, pues. Solo que ya esa parte, pues ellos son los encargados, no me puedo meter yo a la cocina de ellos. Yo les mandé las fotos, les mandé los datos. Ellos sabrán en qué momento van a agilizar el proceso. Yo creo de que ya que el turismo había crecido tanto para el centro, lógicamente no se puede sacar a la gente de esa casa porque es un local comercial, pero los tour guides, la gente de la agencia de turismo podrían por lo menos indicar, miren, aquí vivió José Matías Delgado, aquí en esta casa. Excelente. ¿Verdad? Por lo menos, ¿no? Claro, y gracias por darnos ese tip y la ubicación, que eso no lo tenemos siempre. Sí, pero tengan cuidado los automovilistas, no vayan a parar en plena vía. Últimamente han retomado recordar su natalicio, André. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué han hecho? ¿Y por qué crees que vale la pena retomarlo? Que parece una pregunta obvia, pero quisiera escuchar tu opinión en ese sentido. ¿Y tú también has incidido en algo al respecto? Sí, el año pasado yo me tomé la complacencia, porque no es ninguna molestia, de organizar el evento del natalicio. Nunca se había hecho el evento del natalicio de ningún prócer. Entonces yo dije, esto tiene que ser algo que marque y que anime a los demás familiares, porque hay familiares descendientes de Arce, de los Aguilar y de muchos. Entonces, el 24 de febrero, que es el natalicio, hicimos una misa de acción de gracias, iniciativa mía, pero también la familia Delgado. No lo hicimos público porque realmente era un experimento. Invitamos a muy pocos conocidos, pero se nos llenó la iglesia. Yo hice la convocatoria de medios, tuve también muy buena respuesta de los medios, y fue una misa de acción de gracias que también coincidió que llegó el obispo emérito de Chalatenango, el padre Monseñor Morao. Muy bien. Entonces dijo, cuando comenzó la misa, dijo, estamos celebrando, dijo, el natalicio ¿cómo que dijo? De tan distinguida eminencia para esta patria, así como habla él tan peculiar. José Matías Delgado, dijo, y le pegó al púlpito. Cuidado, lo olvida, la patria, era una eminencia, un gran hombre, dijo, y aquí está la familia. Entonces eso dije, wow, ¿verdad? Y la gente estaba muy alegre ese día, o sea, había un ambiente muy, muy festivo, pues se levantaron los cohetes de vara y todo, pero mi interés era dejar sentado las bases para que futuros eventos también se hicieran. El 12 de noviembre del año pasado, que era el fallecimiento, no pude hacer nada porque el párroco de la Merced salía de viaje, e igual pues se decidió hacerlo más que todo, se conmemoró allá en Rusia, allá lo dijeron. Entonces fue algo muy, muy chévere. Este año igual, porque yo ya sabía que ya se venía este relajo de la pandemia y todo este rollo. Dije, no, mejor este año no hago nada, y me esperó al siguiente, que ya la situación ya esté un poco más estable. Pero la gente, mi idea es que la gente, y se ha logrado, vuelva a poner a José Matías Delgado en el tablero de la relevancia histórica que tiene, de la importancia cívica, y esto es muy bonito.
Interesante, André. Ya estamos llegando al final del programa. Deseo consultarte ya de tu trabajo respecto a esto, similar como lo has hecho. Ya el libro está hecho, ya tienes los ejemplares. ¿Qué otros proyectos tienes? Bueno, sigo con la consultoría de prensa para el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Muy bien. Que es algo que también yo amo con mucha pasión, y ahí estoy aprendiendo, a pesar que no tengo nada que ver con el agro, pero mi trabajo es meramente de comunicaciones. Entonces en el camino uno va haciendo amistades de todo tipo, y el libro, darle vida este año y ya pensar en algo más consolidado para el otro año, que es el Bicentenario, ¿verdad? Que tiene que ser algo también para para todos los que hacemos en cierta forma el arte. Por ejemplo, los cineastas, los músicos, tienen que ir pensando quizás para el otro año en hacer algo muy bonito, ya que solo una vez vamos a tener el Bicentenario de la Independencia, por lo menos nuestra generación. Así es. Ya dentro de 100 años van a ver la otra. Entonces, los cineastas y los músicos, yo diría que tienen que pensar en algo más chévere, más llamativo. Aquí hay un buen cine, entonces se podría hacer un buen documental del Bicentenario de la Independencia. Hay buenos actores, ¿verdad? Yo sé que hay buenos actores, entonces se puede hacer. Creo que hay muchas oportunidades desde todas las aristas del arte, los de teatro, que enfoquen desde ese punto de vista, los de la pintura, los que escriben, bueno, en el caso tuyo, y los de cine, exactamente, como hay muy buenos ejemplos de cineastas y directores en este país, y jóvenes, por cierto, muy interesante. La gente siempre se confunde con la fecha, solo aclaranos esto. El primer grito, ya se celebró el Bicentenario del primer grito, y ahorita sí estaríamos con exactamente de 1821, con los 200 años para el próximo año. Es muy interesante lo que tú acabas de tocar. Nadie lo está diciendo en este momento. Yo no lo he escuchado por ningún lado, y eso que platico con mucha gente que está alrededor de este contexto de arte y cultura, y tú lo estás tocando en este momento para prepararnos para el próximo año. Vale la pena hacerlo. Sí, no, yo quisiera hacer un libro el otro año siempre del tema de los próceres, pero siendo más integral. Ya no solo hablar de don Chepito Matías Delgado, sino que hablar ya de, por ejemplo, las mujeres que se involucraron en la lucha, las mujeres próceres, y de otros datos que quizás en este libro, que es el primer, digamos, ensayo, por así decirlo, de tu proyecto, ¿no? Sí, sería ya algo más integral, y que sea más reconocido, pues a nivel no solo nacional, sino que también internacional, ¿verdad? Y que veamos la independencia como... Porque también, o sea, la gente a veces hasta toma hasta memes en el Facebook del José Matías Delgado y todo. Sí. Y yo creo que son temas muy serios, muy serios para tomarlos así. Estimado André, te quiero agradecer que has tomado a bien conversar con nosotros sobre este tema. Ya finalizamos el programa. Solo quisiera que dieras un saludo de despedida a todos los amigos en este programa cultural El Sueño del Arzón. Bueno, que vive el arte y que vive la cultura. Y todos los que escribimos, todos los que pintan, todos los que cantan, todos los que hacen música, teatro, todos los que pertenecemos a este mundo, que sigamos adelante. Siempre es una pasión que quizás no se ve tan valorada, pero lo es. Y la sociedad tiene que avanzar en esa ruta hacia valorar la cultura. Así es. Y vamos a llegar hacia eso. Perfecto, muchas gracias. André Cardona Dabú, y ustedes amigos, los espero en el próximo programa de El Sueño de la Razón. Gracias por participar.